Vamos a hacer, al principio pues voy a hacer un pase rápido de todo lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un análisis global de todos los rostros, saber cuáles son los labios más apetecidos, los labios que todas las mujeres queremos tener y que los hombres pues obviamente nos quieren ver. También voy a mostrarles las clases de labios que podemos tratar, que podemos tener en nuestra consulta. Vamos a tener un análisis antropomórfico de los quintos verticales y los tercios horizontales para poder tener una armonía facial en el momento de hacer una remodelación o un diseño de labios. También vamos a ver cómo envejece el labio, qué es lo que está sucediendo con los labios a medida que pasa el tiempo y qué es lo que está pasando para que nosotros podamos recuperar esa juventud del labio que tanto nos piden los pacientes. De hecho, vamos a entrar en un análisis profundo de la anatomía porque esto es una de las cosas más importantes en el momento de hacer un estudio de labios. Vamos a analizar capa por capa qué músculos hay, qué cojinetes grasos hay. Además, vamos a tener un estudio de todas las estructuras vasculares y nerviosas que podemos tener cercanos cuando vamos a tratar los labios, y esto es para poder prevenir y poder evitar las complicaciones y posibles complicaciones que podemos tener en el momento de hacer una inyección de labios. Vamos a ver cómo es la estructura del labio, cuáles son los cojinetes grasos superficiales y profundos que tenemos, cuáles son los que más son afectados y los que tenemos que reemplazar en el momento de hacer el relleno con ácido hialurónico. También vamos a ver los músculos que están alrededor y los cojinetes grasos que se están viendo afectados por el paso del tiempo. Aquí también vamos a hacer un análisis profundo de toda la vascularización, tanto arterial como venosa, y también la inervación, todo lo que puede estar afectado en el momento de hacer una aplicación de ácido hialurónico. Vamos a tener disecciones cadavéricas donde vamos a tener mucho más entrenamiento en vivo de cómo se ven las arterias y los músculos y también cada uno de las estructuras anatómicas que podemos encontrar en un cadáver, y lo podemos ver pues también en vivo. Vamos a ver cuáles son las técnicas más seguras, los dispositivos más seguros en el momento de hacer una aplicación de labios. Igualmente el estudio anatómico, los planos donde debemos colocar las estructuras adyacentes que son muy importantes en el momento de hacer una remodelación del labio, puesto que son esas estructuras que nos van a dar soporte al labio. De esta forma también vamos a llegar a tener un análisis a nivel ecográfico, cómo vemos las arterias y los venos a nivel ecográfico, y vamos a estudiar las partes del labio, cuáles son los lugares donde podemos inyectar, qué debemos inyectar, a qué profundidad vamos a inyectar. Estamos analizando, miren, aquí vemos exactamente la profundidad, la técnica, los lugares donde debemos hacerlo, quiénes son pacientes que son candidatos de aplicar en el filtrum, cuáles no, dónde debemos aplicar en el filtrum, hasta qué nivel vamos a aplicar, las técnicas diferentes, el pellizco tisular. También vamos a analizar cómo podemos mejorar las estructuras adyacentes a estos labios que son tan importantes y son esa parte central de nuestra armonía facial. Vamos a ver entonces algunas de las técnicas y prácticas que hemos realizado en todos nuestros pacientes. Como les digo, este estudio, esta capacitación es el resultado de la unión de muchas técnicas que hemos recopilado durante el paso de todos estos años, comprobando que es la mejor o una de las mejores técnicas para obtener los mejores resultados armónicos, resultados hermosos, resultados naturales, como los pacientes realmente lo necesitan y que son nuestra carta de presentación en el momento de realizar unos labios. Entonces, realmente los invito a que veamos una práctica que hemos hecho con una paciente. Vamos a hacer una práctica para que ustedes lo vean
rápidamente y puedan entender el por qué es tan importante realizar esta capacitación. Los invito para que lo hagan, realmente nos gustaría que ustedes vieran más a fondo todas estas técnicas y todas estas, este reguero de conocimientos que queremos transmitirles a ustedes. Bueno, bienvenidos a esta sesión práctica de todas las técnicas que podemos utilizar para aumento y relleno de labios. Recuerden que esta es una capacitación que nos puede ayudar a tener unos mejores resultados. Esos resultados que siempre nuestros pacientes quieren ver cuando terminamos ese procedimiento y que ellas quieren verse lindas, que quieren verse naturales y sobre todo muy armónicas. Entonces, el día de hoy estamos con Silvia. Silvia es una paciente de 38 años que quiere mejorar sus labios y bueno, ya hemos hecho como una historia, una anamnesis, hemos preguntado qué ha venido tomando, si sufre de alguna enfermedad. Eso es súper importante que tengamos en cuenta la historia clínica del paciente. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a evitar posibles complicaciones, sobre todo por el tema de alergias a medicamentos, alergias a la lidocaína, también alergias y de pronto tomándose algunos medicamentos puede hacer algunos eventos adversos, por ejemplo, como hematomas. Entonces, ya después de haber hecho esta anamnesis con Silvia, y vemos que ella es una paciente apta para aplicarse ácido hialurónico. En el momento que ella me estaba hablando, yo estaba observando sus labios y eso es muy importante que lo hagamos, observar cómo es la gestualidad del paciente, ver qué es lo que está pasando con su mímica facial, cómo utiliza los músculos que están alrededor, que ya hemos visto en el área, en la parte anatómica que ya vimos en el área más teórica. Entonces, después de hacer ese análisis, entramos directamente a saber qué es lo que la paciente necesita. Silvia me dice, tengo muy delgado el labio de arriba. Entonces, efectivamente, vemos que Silvia tiene una anatomía donde su labio superior necesita una mayor proyección anterior porque a pesar de que conserva la relación, necesita un poco más de proyección del labio superior y necesita mejorar esa proyección anterior para que se vea esa concavidad, esa convexidad del labio. Entonces, tenemos que repasar varias cosas. Muy importante que sepamos que la distancia entre la espina nasal y el borde superior del labio no debe sobrepasar los 1.8 de 18 a 20 milímetros, es decir, a 2 centímetros. No puede ser mayor. Esta es una de las estructuras que más rápido se envejece. Toda la parte superior del labio porque hay reabsorción de hueso, hay reabsorción de músculo y de los cojinetes grasos superficiales y profundos. Entonces es muy importante ver cómo tiene esa relación del labio. También vemos que la relación del labio, del borde inferior del labio hacia su mentón no debe pasar los 40 milímetros o 4 centímetros. Esto también, digamos que lo tiene bastante bien, sin embargo, pienso que podemos evertir un poco el labio para acortar esta distancia y hacer un poco más armónica la boca o los labios de Silvia. Bueno, muy importante también saber que es demasiado vital hacer un bloqueo. Un bloqueo para mí es importante porque necesitamos darle una experiencia a la paciente donde no le duela. Hay algunos colegas que simplemente aplican una máscara anestésica durante unos minutos y después hacen la aplicación. Sin embargo, para mí lo más seguro es hacer un bloqueo de tanto de la parte superior como en la parte inferior. Y es de esa forma que vamos a empezar. Vamos a bloquear la parte superior y la parte inferior del labio para que Silvia tenga una buena experiencia y no tenga dolor. Bueno,
Vamos a hacer un poco de repaso también de las partes del labio. Vemos entonces el filtrum está aplanado y esto pasa normalmente con el paso del tiempo, donde el filtrum, que es esas columnas que van desde la cúspide del arco de Cupido hacia la base de la espina nasal, están aplanadas. Esto nos sirve como un soporte para hacer la eversión y la proyección anterior del labio superior. Entonces debemos arreglar esas columnas del filtrum. Tenemos que darle un poco más de concavidad a la base del filtrum para que se vea mucho más armónico. Y también tenemos que hacer un delineamiento. ¿De dónde? De la parte superior del labio, que llamamos el borde del bermellón. Como yo les explicaba en la parte teórica, me gusta hacerle solamente el tercio más interno. Yo hago una división de todo el labio y lo divido en 3 tercios. Y es este tercio el que yo relleno, igual al otro lado, haciendo un delineamiento de su arco de Cupido para que se vea mucho más atractivo, se vea mucho más hermoso. No me gusta hacer el delineamiento de todo el borde porque hacemos el efecto de labio de pato o labio en buzón, que no es para nada atractivo. Entonces, ya viendo los bordes superiores, ahora vamos a ir hacia el cuerpo del bermellón, donde vemos que hace falta volumen, proyección anterior de ese labio para que se vea mucho más armónico. Cuando hacemos una aplicación de ácido hialurónico aquí al nivel del borde del cuerpo del bermellón, vamos a hacer una proyección anterior del labio, haciendo que él se evierta y se vea mucho más lindo. También es muy importante llegar hacia el borde inferior del bermellón, donde vamos a hacer una aplicación mucho más profunda. Recordemos que en estas primeras 2 partes anatómicas, filtrum y borde del bermellón, lo hacemos muy superficial debido a que las arterias corren debajo, en la grasa más interna, por debajo del músculo orbicular de los labios. Cuando llegamos al cuerpo también lo hacemos superficial y cuando llegamos a la mucosa ya lo hacemos un poco más profundo, teniendo mucho cuidado de evitar las complicaciones. Complicaciones que podemos tener si no hacemos una buena inyección, sobre todo en el plano indicado, con la sustancia de una capacidad reológica indicada. Luego de eso, ya después de haber arreglado o mejorado su labio superior, también empezamos a hacer con el labio inferior. Me gusta delinear el tercio medio. Este tercio medio, para darle un poquito de eversión y acortar este espacio que hay entre el borde inferior del labio y el mentón. Esto nos da una apariencia de juventud y obviamente de armonía facial. También es muy importante, sobre todo para una chica joven como es Silvia, darle ese sexy, ese atractivo de su labio. Muchas pacientes lo piden y la idea es que hagamos un poquito en la prominencia de los tubérculos, la aplicación de ácido hialurónico para que se vea, se evierta, se mejore el volumen, pero también se vea como esa forma de M, como esa forma acorazonada del labio que todas las mujeres soñamos, para que sea pues un labio besable. Ese es el labio que todas las mujeres quieren decir, ven, cuando me veas quiero que tengas las ganas de besarme. Eso es lo que buscamos con un labio sexy, pero obviamente muy discreto. Como vemos, toda la anatomía de Silvia, ella es una chica joven que tiene unas facciones muy delicadas, que la idea no es sobreproyectar esos labios, la idea es mejorarlos, es simplemente darles ese poco de volumen que han perdido por la pérdida de grasa superficial y profunda que normalmente perdemos con los años, además de la reabsorción ósea, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer un bloqueo del nervio infraorbitario que recorre, como sabemos, a partir de aquí de la línea medio pupilar
más o menos 1 centímetro, 1,5 centímetros por debajo de el borde de la órbita, más o menos por acá. ¿Cómo lo hacemos? Hay varias formas. Una que se hace por fuera, haciendo una inyección desde la piel, pero a mí me gusta hacerlo intraoralmente porque es mucho menos traumático para el paciente, no estamos pinchando la piel y llegamos hacia, yéndose hacia la fosa canina, hacia el nervio infraorbitario para que podamos hacer un bloqueo de todo este parte anatómica del labio superior. Importante, cuando hacemos este bloqueo del nervio infraorbitario, vamos a hacer también más o menos hasta este punto. No va a alcanzar mucho hacia la línea media y es por eso que seguramente en el momento que estemos haciendo la inyección del Filtrum, la paciente va a sentir algo de molestia. Sin embargo, en el resto del recorrido de la aplicación del ácido hialurónico en el labio no va a tener problema. Igual para la parte inferior. En la parte inferior sí lo hacemos dentro de la cavidad oral, sobre el canino, yéndose hacia la fosa canina y llegando, haciendo como una aplicación más hacia el mentón para que podamos bloquear el nervio mentoniano. Y hacemos de esa forma un bloqueo tanto superior como inferior y hacemos mucho más feliz la aplicación de este tipo de sustancias para que los pacientes tengan una buena experiencia. Le he hablado a Silvia acerca de las recomendaciones o de lo que puede estar sintiendo. Cuando nosotros hacemos la aplicación de ese bloqueo, ella va a sentir su boca grande, va a sentir como que está inflamada, es normal porque pues sabemos que se siente una sensación de adormecimiento. Pero pues después de que hacemos la aplicación, esto se va a durar aproximadamente entre 20 a 30 minutos en que pueda recuperar nuevamente su movilidad y su sensibilidad. Por eso me gusta citar a los pacientes con tiempo, es decir, no correr ni nada de eso, simplemente decirles, necesito que estés conmigo 2 horas, durante la primera hora vamos a hacer el bloqueo y la aplicación del ácido hialurónico y durante la segunda hora vamos a hacer una observación de qué es lo que está pasando con la aplicación del ácido hialurónico y cómo vemos que se está despertando el efecto de la anestesia. Bueno, complicaciones que podemos tener, esto es muy importante explicarle al paciente que las complicaciones se pueden ver, sobre todo en pacientes que tengan variabilidad anatómica o variantes anatómicas. Sabemos que el recorrido de la arteria facial va subiendo aproximadamente por este nivel y aquí más o menos a 1,5 a 2 centímetros hace una bifurcación donde se hace la arteria labial inferior y luego la arteria labial superior que se va ingresando hacia el labio yéndose hacia la mucosa, igualmente en la parte inferior del labio. Sin embargo, ellos van a dar unas ramitas que son las que van a hacer la vascularización un poco más superficial y siempre pueden haber variantes anatómicas. ¿Qué podemos tener de complicaciones? Pues simplemente por dos causas. Una, por una aplicación directa del ácido hialurónico intravascular que puede suceder, o la aplicación en un tejido circundante muy cercano a esa arteria, que puede hacer un efecto de compresión. ¿Qué quiere decir? Que está, por ejemplo, pasando la arteria y vamos a hacer aplicación de ácido hialurónico y lo comprime sobre otra estructura, haciendo una disminución de la irrigación. ¿Y qué podemos ver? Cuando nosotros aplicamos ácido hialurónico, ¿qué podemos ver? Que algunas veces se blanquea el tejido en el momento de la aplicación. Por eso es muy importante hacer la aplicación lenta. Por favor, hagámoslo muy lento, observando siempre la coloración de la mucosa, la coloración de la piel circundante, estando muy seguros del plano que vamos a utilizar. Recuerden que en los labios siempre hay que trabajar muy superficialmente, no se pueden ir profundos porque podemos hacer o tener una aparición de un efecto o un evento adverso o una complicación. ¿Qué podemos ver? Pues que haya una obstrucción de algunas
ramas superior o inferior de la arteria labial. Cuando, por ejemplo, cuando lo aplicamos en el filtrum, sabemos que la arteria labial superior tiene unas ramas terminales muy superficiales que van hacia el filtrum. Esas ramas superficiales debemos tener mucho cuidado porque cuando aplicamos ácido hialurónico en el filtrum son una de las complicaciones más comunes. ¿Y qué vamos a ver? Pues que la piel se pone muchas veces de color marrón, morado o se puede colocar blanco. ¿Qué debemos hacer? No alarmarnos, obviamente sabemos que debemos tener al lado una ampolla de hialuronidasa. Cuando estemos aplicando siempre ácido hialurónico, la hialuronidasa debe ser siempre nuestra compañera, nuestra aliada. Si vemos que esto pasa, lo primero que hay que hacer es masajear muy fuertemente para que el ácido hialurónico se reparta y deje de hacer compresión. Si vemos que seguimos, que la paciente dice me siento rara, tengo como morado y uno lo ve, ya me ha pasado, entonces ¿qué hace? Simplemente paras y haces la aplicación de la hialuronidasa. La hialuronidasa se coloca en proporción 1:1, es decir, si tú has puesto 0.3 de ácido hialurónico, por ejemplo, en esta parte del labio, pues vamos a colocar 1.3 igual. La aplicación es 1:1 de hialuronidasa. ¿Y qué vemos? Pues que el paciente empieza a recuperar el color, empieza a recuperar la sensación, pero eso no es de inmediato, por eso hay que parar. Importantísimo, hay que parar y hay que estar observando el paciente, hay que hacerle protocolo de la hialuronidasa, el protocolo de la obstrucción vascular, el protocolo que tenemos instaurado en nuestra clínica, que es muy importante tenerlo, para que no tengamos esta clase de complicaciones y si las tenemos poder resolverlas. Es muy importante también nosotros personalmente paramos toda la consulta y nos dedicamos solamente al paciente que tenga la complicación. Y estamos haciéndole todas las indicaciones. También le colocamos compresas frías y calientes, hacemos un masaje vigoroso, aplicamos todo el tiempo hialuronidasa, le colocamos nitrato de disosorbide debajo de la lengua para que haga una vasodilatación y obviamente tengamos una mejor irrigación del tejido, adicional a otros protocolos que también tenemos aplicados, entre esos la formulación de antibióticos y de algunos productos que el paciente, o más bien medicamentos que el paciente debe consumir en su domicilio, ya después de haber resuelto esa complicación vascular de emergencia. Bueno, también una de las herramientas muy importantes que podemos tener en nuestro consultorio, en la consulta, es la ecografía de tejidos blandos, que está ahora muy en boga. Es muy importante, si la podemos tener sería fabuloso, porque es una aplicación del ácido hialurónico muy segura, donde sabemos exactamente en qué plano estamos y a dónde vamos a aplicar ese ácido hialurónico. Y si la tenemos y vemos que tenemos una complicación como esta, sabemos exactamente cuál es la arteria que se está comprimiendo para llegar allí con la hialuronidasa y degradar todo el tejido. Recuerden que el ácido hialurónico que vamos a utilizar es un ácido hialurónico reconocido. Sabemos que hay muchas marcas en el mercado, pero por favor ustedes hagan la aplicación de un ácido hialurónico que sea de excelente calidad, que tengan claridad, que se disuelve con la hialuronidasa, pero además de eso que tengan un respaldo del laboratorio, un respaldo de la casa donde se lo han vendido, para que ustedes puedan tener esa seguridad de que simplemente se degrada con la hialuronidasa. Bueno, muy bien, entonces vamos a proceder a hacer el bloqueo del nervio infraorbitario y del nervio mentoniano. Lo vamos a hacer y les voy a mostrar que lo vamos a hacer con lidocaína. Vamos a hacer aquí ya la tenemos acá. Me gusta colocar casi siempre 1 centímetro en cada cuadrante. ¿A qué me refiero en cada cuadrante? Siempre lo aplicamos con una aguja
Lo hago con una aguja 30G que no la encuentro por acá. Ahí la encontré. De un calibre delgado. Yo lo hago con una aguja más bien larga para que me alcance a llegar al agujero infraorbitario y llegar a tocar esa parte del nervio que necesito tocar. Entonces, vamos a hacerlo en 4 cuadrantes. El primer cuadrante está inmediatamente superior al canino y lo hacemos en la unión de la encía con la mucosa labial. Lo hacemos allá y lo llevamos hacia donde queremos bloquear. Entonces lo vamos a hacer. Y colocamos, yo siempre coloco 1 centímetro. Con eso es suficiente. Obviamente yo ya he indagado que mi paciente no sea alérgica a la lidocaína ni tampoco a ningún anestésico. Entonces, cierra los ojos. Entonces vemos que aquí está el canino, vamos hacia la unión y lo aplicamos lentamente. ¿Cómo te sientes? Bien. Listo. Ahí vas a empezar a sentir que sientes gordo todo, hasta la punta de la nariz se te puede dormir. Listo, vamos hacia el otro lado. Igual vemos el canino encima, exactamente encima del canino, vamos hacia la unión de la encía con la mucosa y aplicamos 1 centímetro. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿ya empezaste a sentir dormido? Sí. Listo, muy bien. Me gusta anestesiar inmediatamente la parte inferior porque seguramente acá se nos va a ir más de 1 centímetro. Los pacientes normalmente se sienten un poco más en la parte inferior y hay que aplicar un poco más de anestesia para bloquear nuestro mentoniano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Igual, vamos a aplicar lidocaína fijándonos básicamente por el canino yendo hacia la línea media, aplicando 1 centímetro, 1,5 centímetros, un poco más, porque aquí la anestesia es un poco más renuente y no nos va a hacer tan rápido efecto como en la parte superior. Por eso me gusta colocarlo siempre desde el principio. ¿Cómo vas? ¿Te dolió? No. ¿Un poquito? No, por eso no. Bueno, ahora vamos para este lado, igual vamos a ubicar el canino y inmediatamente por debajo del canino, en la unión de la encía con la mucosa, dirigiéndonos hacia la línea media. Y vamos a aplicarlo lentamente, la lidocaína. ¿Qué lidocaína vamos a usar? Lidocaína al 2 sin epinefrina. ¿Cómo vas? Un poquito, bueno. Listo, muy bien. Yo siempre les hago como un masajito para que rápidamente nos cojan. Ya la parte superior ya está totalmente adormecida, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces vamos a usar un ácido hialurónico. De una reología media. Debemos elegir un muy buen ácido hialurónico. Sabemos que todos los ácidos hialurónicos no son de la misma calidad. A nosotros nos gusta usar unos muy buenos para que nuestros resultados así mismos sean buenos y que toda esta experiencia de conocimiento anatómico, de toda esta experiencia que nos ha dado el pasar de los años realmente valga la pena con un buen ácido hialurónico. Entonces, vamos a aplicarlo. Me gusta usar para labios agujas 29G o 30G.
Vemos entonces que el calibre es delgado. Siempre, siempre hay que purgar la aguja, es decir, que debemos ver y notar que el ácido hialurónico emerge a través del orificio de la punta del ácido de la aguja. Bueno, importante, ¿qué debemos hacer primero? Me encanta siempre rebordear el labio de forma muy sutil, sobre todo en una paciente como ella que necesita darle forma a sus labios. Vamos a hacerlo de forma muy sutil para hacer ese arco de cupido muy lindo. Recuerden que aquí lo hacemos de forma muy superficial. ¿Por qué? Porque las arterias están debajo del cojinete graso más profundo, por debajo del orbicular de los labios. Es decir, que si hacemos una inyección superficial, estamos seguros de que no estamos en ninguna arteria que nos pueda hacer una oclusión. Sin embargo, no hay que confiarse, porque debemos siempre aspirar, debemos siempre estar pendientes de que cómo se comporta, o más bien, cómo es, qué sucede después de que estamos haciendo la aplicación. Entonces vamos a hacer una limpieza, siempre lo hacemos con clorhexidina, recordemos que la mucosa y los labios tienen una alta carga bacteriana y es muy importante hacer una buena limpieza antes de hacer la aplicación del ácido hialurónico. Vamos entonces a hacer el rebordeamiento de la línea o el borde superior del bermellón, donde vamos a hacerlo de derecha a izquierda. Siempre me gusta medir hasta dónde me da la aguja y es por donde yo entro, hacia la cúspide del arco de Cupido. Entonces voy a entrar por acá, acuérdense que siempre debemos hacer un pellizco tisular y muy superficial. Vamos a hacer esa aplicación. Veamos cómo está superficial, la piel se blanquea, hacemos una aspiración siempre de 5 a 10 segundos y luego de eso hacemos en retroinyección la aplicación usando el pellizco tisular de una poca cantidad. ¿Cómo lo sientes? ¿Todo bien? Sí, no sentí nada. Eso es lo bueno de hacer un buen bloqueo. El paciente no siente nada, el paciente está tranquilo y podemos trabajar libremente. Luego de eso vamos a hacer entonces la M del arco de Cupido igual, muy superficial, yéndonos haciendo la aspiración y luego la aplicación muy lentamente de una poca cantidad de ácido hialurónico. Ya vemos cómo el labio va tomando forma de este lado. Y hacemos hemostasia. Vamos a hacer entonces desde la cúspide del arco de Cupido hacia la parte más interna del mismo, superficial, miren cómo se ve la aguja, muy superficial, hacemos aspiración, creo que aspiración y aplicamos el ácido hialurónico. Lentamente. ¿Cómo lo sientes? Ahí sentí. ¿Ahí sentiste? Sí. Pero nada. Muy suavecito. Sí. Sí, bueno, muy bien. Ya vamos, veamos cómo se ve diferente esta parte del labio que ya hemos tratado y esta que apenas estamos empezando a tratar. Muy bien. Ahora vamos con el tercio más interno del bermellón. Recuerden que a mí no me gusta llenar todo el labio, sino me gusta solamente el tercio más interno que va hacia la cúspide del arco de Cupido.
Siempre mido con mi aguja sin tocar, no hacer biofilm, y aplico. Aspiro. Y luego hago la aplicación de mi ácido hialurónico. Lentamente en retroinyección. Muy bien. Veamos ya cómo ha cambiado, cómo cambian sus labios. Tan solo haciendo un rebordeamiento de su borde superior del bermellón. Ahora que notamos en Silvia, que Silvia tiene una pérdida de volumen en el bermellón, en el cuerpo del bermellón, que vamos a mejorar acá y acá, para que ese labio nos dé una proyección anterior o anteroposterior. Para realizar una proyección anterior del bermellón o del cuerpo del bermellón, me gusta entrar por la cúspide del arco de Cupido para hacer un efecto de pirámide donde vamos a hacer 3 líneas. Me gusta hacer 1, 2 y 3 líneas, dejándolas en retroinyección, como siempre, muy superficiales. Cierra tus ojos. Entonces vemos cómo está de superficial. Siempre aspiro, nunca dejen de aspirar, así sepamos que estamos en el plano correcto, y vamos a hacer la aplicación. Luego vamos hacia el centro, aspiro y aplico, y luego sin sacar la aguja me voy hacia el borde lateral o el cuerpo más lateral del bermellón, siempre manejando una buena superficialidad de la aplicación. Entonces veamos cómo ese bermellón empieza a hacer una proyección más anterior, que se ve de lado, se te ve divino el labio. Igual al otro lado. Entramos por la cúspide superficial, hacemos una aspiración y aplicamos en retroinyección. ¿Por qué le digo multitécnica? Porque definitivamente esta es la combinación de varias técnicas que hemos aprendido a lo largo de los años y sabemos que es una de las mejores técnicas que hemos podido utilizar. Siempre hacer un masaje vigoroso para que el ácido hialurónico se reparta. Entonces veamos cómo esos labios ya están cambiando, cómo se va haciendo esa proyección de su labio superior, que es la queja con la que ella vino. Voy a sentarla un poco y para que la veamos un poquito más. Hay que hacer hemostasia. Cierra. Entonces, miren cómo se ha proyectado ese labio de forma anterior. Estamos dándole esa proyección. Cierra. Muy bien. Y ahora vamos a darle un poquito más de eversión a ese labio para que quede mucho más armónico con su labio inferior. La eversión se hace más a la mucosa, mucho más cercano a la línea de la mucosa, y se hace mucho más profundo. Pero ahí es donde tenemos que tener mucho más cuidado
con las estructuras vasculares que recuerden que recorren la parte más interna de los cojinetes grasos, por debajo del el músculo orbicular de los labios. Vamos a hacerla así sentadita. ¿Y cuál es nuestro objetivo terapéutico? Simplemente, ya después de haberle dado proyección anterior, delineamiento, vamos a hacerle un poquito de eversión para que sus propios dientes nos ayuden a hacer la eversión de ese labio que queremos que quede mucho más armónico con el que tiene abajo. ¿Listo? Entonces ahí vamos a hacer la aplicación. Esta sí me gusta hacerla lateral. Respira profundo, un poquito más profunda. Siempre aspirando. Aquí sí tenemos que tener mucho cuidado con la aspiración. Y aplicándolo una pequeña cantidad. Y igualmente, ¿te gusta cómo te ves tus labios? Sí. Súper diferente. Y en este lado también, vamos a hacerlo, respira profundo. Ahí duele un poquito más, bueno, normalmente un lado de la anestesia, de la cara no coge tanto la anestesia, y eso es normal, ¿no? Abre, y vamos a hacer el masajito correspondiente. Quiero que le hagas una toma lateral, para que veamos cómo ya se ha vertido ese labio, cómo se ve mucho más armónico con respecto a su labio de abajo. Veámosla. Donde se ve una proyección más anterior y se ve una mejoría de su volumen. ¿Cierra? Exactamente. Entonces veamos qué lindo se ve ese labio, donde vemos un lindo delineamiento, donde vemos una proyección anterior y también una eversión un poco para darle más que el labio se levante y se vea mucho más hermoso. ¿Te gusta? ¿Cierra? Sí. Bueno, muy bien. ¿Qué quiero hacer entonces con el labio inferior? Con el labio inferior me gustaría darle un poco de eversión y mejorar esta pérdida de grasa que ha tenido de sus cojinetes grasos superficiales, lo que hace que aparezcan estas líneas que son como, ella me dice, no, es que yo me aplico todo el tiempo hidratante en mis labios y no me mejoran. No, es que es ahí donde nos damos cuenta que se ha perdido volumen, y donde no hay un volumen pues empieza a arrugar la piel, y eso es lo que está pasando, se está envejeciendo ese labio y hay que simplemente darle volumen y forma. En la parte inferior del labio, ¿qué me gusta hacer? Siempre me gusta entrar por debajo, pero me gusta hacer una línea en toda la mitad para darle un poquito de eversión a ese labio. Vamos a hacerlo, ¿sientes? Un poquito. Un poquito, bueno, vamos a ver cómo lo sientes. Vamos a hacer la primera línea. Siempre me gusta hacerlo guiándome por la cúspide del arco de Cupido a los dos lados. Y es de acá a acá donde yo voy a hacer la aplicación de mi ácido hialurónico para darle un poquito de eversión a ese labio. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo y a hacer el acortamiento que quiero hacer de acá, que no quiero que sea mayor a 4 centímetros o 40 milímetros. Entonces vamos a limpiar. Y lo vamos a aplicar. Respira profundo. ¿Estás sintiendo? Bueno, muy bien. Ahí, ¿qué hacemos? Hacemos aspiración. Siempre hay que aspirar. Aunque sabemos que estamos en el plano. Muy superficial, recuerden. Superficial en los labios. Y nos venimos en retroinyección. Perfecto. Son muy pocas las cantidades, pero los resultados son muy lindos teniendo una buena aplicación. Luego de eso, a partir de ese mismo punto que nos delimita la cúspide del arco de Cupido hacia abajo, entonces vamos a entrar.
¿Y qué vamos a hacer? Este movimiento. Vamos uno hacia acá, hacemos retroinyección, en la mitad, retroinyección y hacia allá. Eso es una técnica de abanico en retroinyección. Vamos a aplicarlo. Superficial, recuerden lo importante que es estar en el plano, que sea superficial, para evitar esas complicaciones. Hacia la mitad en abanico, hago la aspiración correspondiente y me devuelvo. Y luego hacia el otro lado. Veamos que estamos muy superficial. Aspiro siempre y luego me devuelvo. Muy bien. Abre. Hacemos masajeo para que nuestro ácido hialurónico se reparta. Cierra. Y miren este efecto tan lindo que nos da el labio, donde vemos un montículo, donde vemos nuestro tubérculo mucho más definido. Cierra. ¿Ves la diferencia? Sí. Importante que el paciente esté muy contento con los resultados que nosotros le estamos mostrando. Y vamos entonces ahora para el otro lado. Entrando igual por la marca que siempre hacemos, es la cúspide, bajamos y entramos por acá, haciendo el movimiento en abanico, hacia el lado, hacia más interno, hacia la mitad y hacia externo. Acuérdense, el plano tiene que ser muy, muy superficial. Aspiramos siempre, no nos confiemos porque hay variantes anatómicas y hacemos la retroinyección. En cada lineecita estoy dejando 0.1. Eso es lo que más o menos calculo para que sea simétrica la aplicación. Abre y hacemos el moldeaje del ácido hialurónico. Cierra. Muy bien. Nos hace falta un poquito de volumen a este lado, lo vamos a aplicar. Has tenido más pérdida de volumen de este lado, sobre todo en el borde más lateral cercano a la comisura labial. Veamos cómo este está repuesto, pero este no. Entonces tenemos que hacer lo más simétrico posible el labio de Silvia. Y lo vamos a hacer directamente desde su borde inferior. Y no vas a sentir mayor cosa. Estás ahí bloqueadito. Aspiramos y lo aplicamos en retroinyección. Abre. Cierra. Vamos a limpiarte. Entonces, como vemos, esto es un tratamiento de paciencia. Nosotros no podemos correr, no podemos estar con afanes. Tenemos que decirle al paciente que debe tener mucha paciencia, que debe estar tranquilo y que estamos haciendo, está en las manos de los mejores profesionales. Nosotros no podemos demostrarle inseguridad al paciente, tenemos que estar seguros de los planos anatómicos, de las posibles complicaciones que podamos tener, de todos los eventos que podamos mantener durante el procedimiento. Entonces, vamos a revisar cómo está la vascularización. Vemos que su filtro está perfectamente bien. Su arteria labial superior está perfundiendo perfectamente el filtro y todo el labio superior. Vemos como hay un retorno. Vemos que no hay ninguna coloración, ninguna alteración en la coloración. Vemos que en el labio inferior igualmente tiene una buena
perfusión, un buen retorno arterial y venoso, sin que podamos notar alguna clase de complicación. Siempre es muy importante revisar la mucosa y estamos revisándola para ver que no haya aparecido ningún hematoma, que no haya aparecido ningún moradito, porque muchas veces nos fijamos solamente por fuera, pero siempre hay que revisar las mucosas, que recuerden que es donde se recorre, en la parte de la submucosa, recorren las arterias labiales superiores y en la parte inferior, pues la inferior. Aquí se ve, algunas veces se palpan y es muy importante ver que realmente tenga una buena perfusión. Voy a quitarte estas marcas. Cierra. Como yo le dije a Silvia, la idea mía es dejarle unos labios que sean acordes a su rostro, que no se vea ni rara, ni como un pato, ni que se vea extraña, ni muy voluminizada, porque sus facciones son unas facciones delicadas y eso es lo que tenemos que ver, que es una paciente muy natural, es una paciente que quiere verse natural, que no quiere que le digan en la calle qué se hizo en los labios, no, sino que digan se ve muy linda, se ve muy natural. Veamos cómo estos labios se ven tan naturales y tan bonitos que seguramente ella le van a decir te ves más hermosa, pero no le van a decir qué te hiciste en la boca, nada, sino que se va a ver mucho más bonita cuando se aplique su labial o cuando se maquille, los labios se van a proyectar y se van a ver hermosos. Veamos de lado, miramos aquí de ladito, cómo se ha visto esa proyección anterior muy simétrica, hemos dado un poquito de eversión del labio superior y veamos cómo se conserva esa relación de 1 a 1.6, que es lo perfecto para que tengamos unos labios armónicos, unos labios lindos, unos labios hidratados. Vamos a poner un poquito de... Vamos a limpiar. Y bueno, entonces... espero que te hayan gustado tus labios, normalmente las dejo 1 hora más en la consulta para ver de todas maneras que tenga una buena perfusión y la cito en 8 días. Siempre, algunas veces me queda ácido hialurónico, que lo guardo para mi paciente no más allá de 8 días, pero siempre lo hago para hacerlo en 2 sesiones o algunas veces no necesita más, pero siempre me gusta ir de menos a más para que la paciente no salga tan inflamada, no salga tan edematizada y obviamente sus resultados sean mucho más hermosos y los pacientes sean felices cuando se ven al espejo. Bueno, quiero saludar a todos los médicos y a toda la comunidad que se está comunicando o se está conectando con Praxis. Mi nombre es Marcela Ávila, yo soy médica cirujana, especialista en medicina estética, soy médica de la Universidad del Bosque, hice mi diplomado en la Universidad del Tolima y tengo más de 13 años de experiencia como médica estética e inyectora. Y es por eso que quiero hoy transmitirles algunos de mis conocimientos en labios, sobre todo porque es una de los temas que más abordamos o que más nos llegan a nuestra consulta médica. Quiero expresarles mi agradecimiento por la confianza, pero sobre todo porque quiero transmitir todo aquello que me costó tanto tiempo aprender, pero que para ustedes va a ser mucho más fácil durante este tiempo que vamos a estar juntos. Entonces vamos a empezar con nuestra técnica de labios. Labios es como les decía, una de las cosas más comunes que encontramos en nuestra práctica médica y para nadie es un secreto que Angelina Jolie es una de las referentes más hermosas en cuanto al tema de labios, y aquí vamos a estar viendo cómo vamos a abordar una paciente que nos llegue a nuestra práctica médica, a nuestra consulta médica. Tenemos que ver qué clase de labios estamos tratando, si son labios delgados, si son labios gruesos, si son labios que realmente sí necesitan o no necesitan una aplicación de ácido hialurónico, que es uno de los productos más seguros para poder entender y para poder tener unos buenos resultados. También vamos a ver cómo envejecen los labios, cómo es que estamos perdiendo esa vitalidad y empezar a ver esos cambios que los pacientes nos manifiestan en la consulta, diciéndonos que realmente necesitan mejorar.
más allá de lo que vemos con la paciente frente a nosotros, tenemos que ir en su enfoque anatómico. Vemos que tiene su piel, todos los músculos que vamos a abordar, qué músculos realmente tenemos que respetar y sobre todo a qué planos debemos aplicar nuestro ácido hialurónico. Vamos a hacer un recorrido anatómico de todo lo que podemos ver y podemos imaginar, porque nosotros tenemos que jugar mucho con la imaginación y el conocimiento de esa anatomía para poder tener unos buenos resultados. Aquí vemos los diferentes planos del rostro, donde podemos, como les dije, imaginar más allá de lo que vemos en el rostro del paciente, ver exactamente qué es lo que está pasando con nuestro paciente, cuáles son sus motivos de consulta y qué es lo que podemos mejorar. Entonces vamos a tener como ese ámbito de todas las pacientes que vamos a tratar, pero además de eso las técnicas que podemos utilizar para cada uno de ellos. Resultados hermosos, resultados armónicos, resultados que realmente que valgan la pena y que quieran nuestros pacientes volver a nuestra consulta para volvérselos a hacer. Entonces los invito para que podamos ver este tipo de técnicas que vamos a utilizar para que podamos entender un poco más acerca de la anatomía, también para poder saber qué tipo de pacientes vamos a tratar, la forma que lo vamos a tratar, teniendo y respetando todas sus estructuras anatómicas y su armonía facial.